Hoy vamos a hablar del origen del antiguo Egipto, Alto y Bajo Egipto. Vamos a hablar de la dinastía Cero. Pero es interesante hacer una pausa y explicar acerca de la importancia del río Nilo, ya que es fundamental para poder entender el tema que tenemos pensado hablar hoy. En la antigüedad, y me estoy refiriendo alrededor del año 8000 a.C., el desierto no era desierto, ya que estaba cubierto de hierbas e inclusive lleno de animales. Sí, así como escuchan. Esto lo podemos confirmar debido a que se encontraron dibujos en paredes de roca donde se representaban jirafas, por ejemplo, y otros animales típicos de una región con vida. Pero con el tiempo las lluvias se detuvieron y el clima se volvió tan seco como lo es hoy en día y como nosotros lo conocemos, lleno de arena por todos lados. Por este motivo, los pueblos gradualmente se trasladaron de las tierras altas a la zona del Nilo, donde podían usar este río y sus crecidas para su propio beneficio. Para los egipcios, las crecidas del Nilo eran provocadas por obra del dios Hapi, ya que ignoraban que en realidad la crecida venía por el deshielo de las montañas de Etiopía y las lluvias de África. Cada año, en épocas de lluvias, el Nilo tenía su crecida, dejando una inundación que hacía que la tierra se llenara de limo. Atención acá, ya que el limo, era lo que fertilizaba la tierra, capaz de producir cereales para alimentarse, para crear, por ejemplo, ladrillos de barro para la construcción, o para levantar una pequeña casa o choza, o inclusive para almacenar grano para los posibles años de malas cosechas, cuando la crecida era apenas escasa. Es decir, que las estaciones del año y la distribución de cualquier trabajo, dependían de la inundación del Nilo. Septiembre se usaba para sembrar y generalmente a fines de abril y junio para su recolección. Como verán, a pesar de sus inundaciones, los egipcios aprendieron a adaptarse muy bien. Me estoy refiriendo a los primeros pobladores. Y digo la palabra adaptarse ya que la subida del Nilo eran entre 2, 7 u 8 metros más o menos, lo cual podía ser un desastre si tenían sus casas cerca. Para evitar estas inundaciones, los egipcios marcaban las subidas en paredes y de este modo no tener ninguna sorpresa cada año y así sacarle provecho por anticipado con los cultivos, por ejemplo. También podemos decir que no había carreteras para transportarse en el desierto. Entonces, ¿cómo se desplazaban? Ya se lo imaginan, ¿no? Aprovecharon el Nilo, que es el río más largo del mundo, para movilizarse en él, con pequeños barcos fabricados de madera que se usaban para ir de un pueblo a otro, usando la propia corriente del río o del viento. Estas son algunas de las razones y el porqué de la importancia del Nilo, ya que era una zona magra, debido a que se realizaba, como dije antes, la pesca, la agricultura y la caza, entre otros. Tengamos en cuenta que la mayoría de los egipcios eran campesinos y tenían una vida dura, pagando impuestos que se cobraban muchas veces con la mitad de sus propias cosechas. Aclarado esto, creo que podemos comenzar a hablar de los orígenes de Egipto. En el sur de Egipto, alrededor del año 3000 a.C., gobernaba el rey Narmer, y su intención era expandirse gobernando las tribus del norte, las cuales se mantenían independientes alrededor del río Nilo. Estas tribus eran más o menos 1 millón de personas que no querían unificarse con Narmer, ni siquiera pacíficamente, sin ningún tipo de guerra. Pero al ser rechazada esta oferta y negociación, el rey Narmer ataca y se apodera del norte, conquistando finalmente todo Egipto. Todos estos hechos que estoy comentando se pueden apreciar en una de las obras encontradas 5000 años atrás. Nos estamos refiriendo a la paleta de Narmer,
que fue hallada en la zona de Hieracómpolis. Actualmente esta paleta se la puede apreciar en el Museo del Cairo. Pero lo importante para analizar el antiguo Egipto es que en esta paleta se representa a un único faraón de todo Egipto, ya que en esta representación se ve al rey Narmer, quien tiene las coronas del Alto y del Bajo Egipto, las cuales son obtenidas con total violencia. Y digo esto porque en la paleta ya mencionada antes, que era como una roca donde se puede apreciar la representación, se lo ve al rey golpeando al enemigo con una maza en la cabeza, mientras otro es arrastrado por la nariz. Claramente esta obra muestra un acto de superioridad y fuerza absoluta. Pero hay quienes dicen que Narmer no fue el rey grandioso que unificó Egipto, ya que los arqueólogos encontraron su tumba en una zona llamada Ábidos, más o menos a 240 kilómetros de Hieracómpolis. Y la verdad es que no se puede apreciar una obra colosal en ella. De hecho, casi todo lo contrario, es una tumba bastante modesta. Ok, recordemos que para esa época todavía no se realizaban las colosales arquitecturas egipcias, como las pirámides o sus grandiosas tumbas, pero realmente llama la atención la simplicidad para alguien que realizó tanto. Básicamente, lo que se usa como prueba para reconocer a Narmer como el unificador de Egipto es la paleta de Narmer. Recordemos que en Egipto cada rey se retractaba a sí mismo como vencedor, aunque estos no hubieran participado en guerra alguna. Tal vez Narmer hizo lo mismo. No podemos estar 100% seguros de la veracidad de lo acontecido, pero se cree en un 90% que estos hechos sí sucedieron. También es interesante mencionar que el origen del estudio e interés por Egipto es de apenas 220 años, ya que su investigación comenzó en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte prepara la campaña de Egipto. Esta no era solamente una conquista militar, sino también una expedición científica para estudiar los aspectos de Egipto. Por esto mismo, científicos, sabios, acompañaron al conquistador por todas partes para realizar las investigaciones de tumbas, monumentos y cualquier aspecto de la historia egipcia. O por lo menos lo que encontraron, ya que para esa época los ladrones de tumbas estaban a la orden del día. Y me viene a la mente una frase de Napoleón que les dice a sus investigadores antes de llevarlos: no puedo decirles dónde vamos, pero sí que es un lugar para conquistar gloria y sabiduría. Y vaya si tenía razón, ¿no? Pero eso lo veremos en otro capítulo cuando hablaré de Napoleón. Volviendo a nuestro tema. Al vencer y apoderarse del norte, el rey Narmer decapita los cuerpos de los perdedores y también los castra, mostrando su poder absoluto y dando a entender qué le pasaría a los que no sigan su voluntad. Había que hacer lo que él dice, si no... Desde la asunción del rey Narmer hasta su muerte y hasta 3000 años posteriores se extienden otras 31 dinastías con otros faraones. Y así llegamos al fin de los orígenes de Egipto, y espero poder encontrarlos pronto en otro resumen de la historia.